Bendiciones familia, soy el hermano Kevin de Cristo y hoy me gustaría hacer una pequeña enseñanza, predicar una pequeña cosa, un pequeño mensaje que el Señor me ha entregado, y yo creo que es un mensaje que va a hacer bien a muchísima gente, sobre todo a la gente que está pasando por el proceso, la gente que tiene el llamado, ya sea en cualquier área del ministerio, y la gente que no ha tenido la experiencia de caminar con Cristo, la gente que nunca ha experimentado al Señor. Yo creo que este mensaje va a ser una respuesta a muchísimas preguntas que muchísima gente tiene, y va a romper muchas dudas. Y como vamos a empezar, espero que estés concentrado, que seas receptivo y que te dejes llevar por la influencia del Espíritu Santo, sobre todo, para que esta enseñanza venga a sembrar algo nuevo en tu vida, y que no sea como muchas enseñanzas que has escuchado a lo largo del tiempo y que han pasado, han entrado por esta oreja y que han salido por la otra y no han dejado huella en tu espíritu y en tu caminar con el Señor. Primeramente me gustaría que oremos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, papá, por la oportunidad que nos has dado de poder estar en tu presencia. Espíritu de Dios, toma total control, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de haber llegado a esta hora. Te damos gracias por la oportunidad de la gente que está en el otro lado escuchando este mensaje. Te damos gracias por la oportunidad que nos has podido brindar a nosotros, Señor, para poder recibir esta palabra desde lo más profundo de tu intimidad y de lo más profundo de tu gracia y de tu misericordia. Padre, pedimos que tal y como este mensaje llega a los oídos de sus oyentes, Señor, que el impacto que ha tenido en ti para sacar este mensaje desde tu interior, que es el mismo impacto que tenga, Señor, en las personas que lo van a escuchar. Padre, que tu nombre sea glorificado a través de este mensaje, que este mensaje traiga a la gente a la intimidad y a las ganas de querer pasar tiempo contigo, tal y como ha sido reflejado por ti en el momento de la entrega del mensaje. Espíritu de Dios, te damos gracias por tu confianza, te damos gracias por tu gracia, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por el anhelo que tienes de confiar en nuestra persona para llevar a cabo esta misión que tú nos has encomendado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Hermanos y hermanas, sabes, cuando uno graba el mensaje, como lo estoy haciendo ahora mismo, puede controlar todo lo que va a decir, pero siempre hay un espacio para la influencia del Espíritu de Dios. Pero luego uno no controla cómo o cuánta gente escucha y recibe el mensaje. Estamos en una de las generaciones donde más se destaca el factor de la distracción. Hay muchísima distracción. Hay redes sociales que están dispuestas a apoyar ese factor. Está la televisión. Estamos en la era en la que la televisión ha tenido más audiencia que los tiempos antiguos. Tal vez por la evolución de los tiempos, tal vez por los avances tecnológicos que han favorecido a que ese factor sea cada vez más grande y cada vez más influyente. Esta tarde o esta mañana, desde donde nos estás viendo, quiero hablar de un tema bastante importante e interesante para el oyente, que tiene que ver con Dios y con el tiempo que pasamos con Él. El título de este mensaje le he puesto Pasatiempo con Dios. Pasatiempo con Dios. Hermanos y hermanas, yo creo que somos conscientes que cuando tienes la intención de saber algo acerca del teléfono móvil, acerca de cualquier otra cosa, pasas el tiempo suficiente con esa cosa para dominar esa cosa. Ahora, cuando tú quieres dominar la informática, vas a invertir horas y horas estudiando, descubriendo, indagando, para llegar a conocer y a llegar a tener el entendimiento adecuado para que tú puedas saber usar y que tú puedas saber moverte en el mundo de la informática. Así mismo es el mundo cristiano, así mismo es la vida del ser humano.
en la tierra de los vivos. Cuando nacemos tenemos que entender que la razón por la que nacemos es porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, pensó en que iba a mandarnos en esta tierra para cumplir una asignación. No existimos y no hemos nacido porque papá y mamá han tenido una relación íntima. Existimos porque Dios, en su infinita sabiduría y en su enorme conocimiento, supo que íbamos a aparecer en el planeta Tierra y en el tiempo en el que estamos ahora mismo. En este tiempo supo que no podíamos haber nacido en el pasado. Hemos nacido ahora porque ahora es cuando todo lo que puso dentro de nosotros podía manifestarse. Y una de las cosas que nos van a ayudar a manifestar eso que Dios ha dicho que hemos venido a manifestar en la tierra de los vivos, solamente se va a llevar a cabo si entramos en su aposento y descubrimos cuál es el plan que Él tiene para con nosotros. La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis que en el momento que Moisés nació, Dios le trajo. Antes de que vayamos al lugar donde Moisés nació, cuando Dios estuvo hablando con Abraham y le hablaba acerca de su descendencia, le dio una profecía y le dijo que yo voy a estar con tu pueblo, yo voy a hacer de ti una gran nación, pero tus hijos, tus descendientes, serán cautivos en una tierra 400 años. Y durante esos 400, y después de esos 400 años, yo voy a mandar a alguien para que vaya a rescatarles. En el momento que Moisés nació en la tierra de Egipto, él mismo tal vez no había terminado de descubrir la razón por la que nació. Tal vez no había terminado de entender el por qué los otros bebés que nacieron en su tiempo fueron aniquilados, pero él no. Venimos a entender que en el momento que Moisés nació, fue preservado y fue reservado porque tenía que cumplir una misión. Había una misión atada a su vida, había una misión que protegía, que a pesar de los asesinatos, a pesar de las muertes que había en en Egipto, él fue preservado y fue guardado. Porque para este tiempo el Señor te ha preservado y te ha guardado para que tú vengas a cumplir el propósito que Él te ha enviado, que tú vengas a cumplir. Ahora, como alguien que es consciente de que tiene el propósito, tienes que entender que el propósito de Dios para tu vida no lo decides tú, lo descubres. Y la única forma que tú puedes descubrir cómo puedes llegar a saber por qué has nacido y para qué has nacido es pasando tiempo con Dios, es volviendo a la intimidad con el Creador para que el Creador te revele, porque el Creador sí que revela lo que la creación, sí que decide lo que la creación viene a hacer. Así que el Creador está esperando para que tú vengas a Él como creación, para que te revele la razón por la que fuiste creado por Él. Ahora, aquí apuntado tengo varias claves y varias ventajas de qué es lo que te beneficia cuando pasas tiempo con Dios. El primer punto que he puesto aquí es que cuando Dios te creó por algo. Y la única forma de descubrir el por qué Dios te creó es pasando tiempo con Él. La palabra de Dios nos dice en el libro de Jeremías 1 que yo creo que desde el versículo 5, que antes de que te formes en el vientre de tu madre, te conocí y te di por profeta para las naciones. Cuando vemos el libro de Génesis 1:26, vemos que Dios revela el propósito del hombre. Revela la razón por la que creó al hombre. Ahora bien, Dios creó a la humanidad con una asignación en general, que es dominar, sojuzgar y administrar la tierra. Pero dentro de esa asignación general, existe una asignación individual para cada uno de nosotros. La única forma en la que tú puedes descubrir tu asignación individual y tu asignación personal es pasando e invirtiendo tiempo en la presencia de Dios para que Él te revele
como lo reveló a Jeremías. Jeremías era un joven profeta. Nació para ser profeta, nació de una familia de sacerdotes, pero al ser niño, desde su juventud, empezó a tener intimidad con Dios. Y en esos momentos de intimidad es cuando el Señor le revela y le dice que antes de que te formes, o sea, este deseo que tú tienes dentro de ti, de llevar a cabo esta misión que tú crees que tú quieres llevar a cabo, te fue dada. O sea, ese deseo te fue dado por mí. Yo soy el que te creó, yo soy el que puso ese deseo dentro de ti. O sea, que antes de que te formes en el vientre de tu madre, te conocí y te di por profeta a las naciones. Ahora bien, no todos han sido llamados para ser profetas, no todos han sido llamados para ser pastores, algunos han sido llamados para hacer alguna otra cosa. Pero hasta que tú inviertas tiempo en la intimidad con Dios, no vas a llegar a conocer la razón por la que has realmente nacido. La razón por la que realmente existes solamente puede ser encontrada en la presencia de Dios. Ese es el primer punto. Cuando pasas tiempo con Él, descubres por qué y para qué fuiste creado. El segundo punto del que quiero hablarte aquí es que cuando pasas tiempo con Dios, más conoces a Dios y más Él confía en ti. Y recuerda que nadie puede confiar en quien no conoce. O sea que puede ser que la razón por la que no has, tal vez si es la situación de alguien que no ha entregado su vida a Dios y que no cree que Dios existe, es porque no ha invertido el tiempo suficiente para buscarle, o no ha invertido el tiempo suficiente para descubrir si realmente Él existe. Porque la palabra de Dios dice que me buscaréis y me encontraréis, pero si me buscáis con todo vuestro corazón. O sea que si quieres conocer a Dios y quieres que Dios confíe en ti, tienes que pasar tiempo con Él. La palabra de Dios nos dice en el libro de Daniel 11 en el versículo 32, nos dice algo. A ver, Daniel 11, 32. Así dice la palabra de Dios. Dice: el rey del norte dirá mentiras y arruinará a los que no han obedecido a Dios, pero los que conocen a Dios y le obedecen se fortalecerán y lucharán. Y en otras palabras dice: y corromperá las lisonjas al que obra inicuamente contra el pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas. Hermano mío, hermana mía que me estás escuchando y que me estás viendo, quiero decirte que solamente la gente que conoce a su Dios puede hacer proezas. Hay una versión de Dios dentro de ti que solamente pasando tiempo con Él, Él te puede revelar. La palabra de Dios nos habla acerca de Daniel, un joven eunuco que fue sacado desde Israel y fue llevado a Babilonia. Pero Daniel tuvo un gran impacto en Babilonia porque pasaba tiempo en la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que oraba 3 veces al día. Tanto que pasaba tiempo en la presencia de Dios que su intimidad con Dios empezó a causar cosas alrededor de la nación donde él estaba. La nación en la que él estaba empezó a sufrir el impacto de Daniel cuando Daniel pasaba tiempo con Dios. Si tú quieres llevar a cabo esa misión, si tú quieres cumplir con tu propósito y con tu asignación, tienes que decidir pasar tiempo con Dios, porque solo los que pasan tiempo con Dios y todos los que trabajan desde la presencia de Dios pueden ser de provecho para la gente a la que han sido llamadas a servir. Si quieres que Dios te confíe y quieres confiar en Dios, la palabra de Dios dice que la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Lo que significa que si tú quieres tener esa certeza de que Dios está contigo y tú quieres conocer a Dios, quieres conocer la mentalidad, quieres conocer los propósitos, quieres conocer los designios, quieres conocer la abundante gracia que existe en Dios, la única forma en la que tú lo puedes conocer es pasando tiempo con Dios. Ahora, el siguiente punto es, cuando pasas tiempo con Dios, Él se manifestará en ti y a través de ti. Pero eso solamente se consigue en la intimidad. Mira,
Este punto está un poco relacionado con el punto anterior. Hay muchísima gente que quiere llevar a cabo la obra de Dios. Hay muchísima gente que quiere representar a Dios. Y lo puedes sentir en su búsqueda al Señor, lo puedes sentir en sus palabras, lo puedes sentir en su anhelo, lo puedes sentir en sus decisiones, lo puedes sentir en sus convicciones. Pero no son los deseos los que revelan o hacen que Dios se manifieste en la vida de una persona. La palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo 6:6, vamos a mirar el libro de Mateo 6:6. Si tienes una Biblia ahí contigo, me gustaría que la abras y que la leas, porque hay muchísimo que aprender esta tarde. Yo creo que el Espíritu de Dios está diciendo algo a nuestros espíritus y es necesario que prestemos atención a los llantos del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios quiere hacer algo. Pero ¿cuántos están dispuestos a pasar tiempo en la presencia de Dios para conseguir que eso que Él quiere hacer con ellos se manifieste? Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que significa que si tú quieres que tu Padre te recompense, si tú quieres que tu Padre se manifieste a través de ti, si tú quieres que tu Padre confíe tanto en ti para manifestarse a través de ti, tienes que pasar tiempo en la presencia de Dios. Tienes que dejar todas las cosas que te están alejando de la presencia de Dios para pasar tiempo en la presencia de Dios, porque solamente en la presencia de Dios, solamente pasando tiempo en la presencia de Dios, vas a descubrir el porqué de todo, vas a descubrir el para qué de todo, y vas a descubrir el cómo de todo, y vas a recibir, vas a poder ser ese canal a través del cual Él va a poder pasar, porque Dios no va a pasar a través de alguien que sabe que le va a fallar. Y si pasa a través de ti, es porque has cumplido los requisitos, que es pasar en la presencia de Dios, pasar tiempo con Él. Pero inmediatamente cuando tú dejas de pasar tiempo con Él, inmediatamente, automáticamente también va a dejar de manifestarse a través de ti. La palabra de Dios nos dice que Daniel pudo interpretar los sueños del rey Nabucodonosor porque Daniel se entregó. Daniel decidió que no iba a mancharse. Daniel decidió que no iba a embriagarse con el vino del rey. Decidió que no iba a comer los alimentos del rey. Decidió que iba a invertir su vida. Iba a hacer el sacrificio vivo para que Dios pueda manifestarse a través de él. Oraba 3 veces al día. ¿Cuántas veces oras al día? ¿Cuánto tiempo pasas en la presencia de Dios? ¿Cuánta inversión? ¿Cuál es tu convicción? ¿Cuál es el grado del que quieres ver la manifestación de Dios a través de ti y en tu vida? ¿Qué es lo que estás dispuesto a hacer por Dios? Lo único que te pide ahora mismo que estamos hablando es que pases tiempo con Él. Porque los que pasan tiempo con Él van a recibir la respuesta. Porque cuando tú estás con Él en secreto, tú puedes venir a manifestarle en público. El Dios que tú sirves en secreto es el Dios que tú vas a manifestar en público. Y es el Dios que se va a manifestar a través de ti. Si tú estás pasando tiempo con el Dios de la distracción, si tú estás pasando tiempo con el Dios de la perdición, la distracción es lo que va a hacer los frutos que tú vas a recoger. La palabra de Dios nos dice que todo lo que el hombre sembrare, no nos engañamos, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso es lo que el hombre cosechará. ¿Qué es lo que estás invirtiendo? ¿En qué estás pasando tu tiempo? Eso es lo que cosecharás. Lo que estás invirtiendo ahora mismo tu tiempo, ¿es realmente capaz de darte lo que Dios quiere darte? ¿Es realmente capaz de conseguir lo que Dios te quiere hacer conseguir? Si eso que tú estás buscando y te estás invirtiendo tu tiempo no es capaz de darte lo que Dios te puede dar, déjalo y céntrate en la presencia de Dios. El siguiente punto es, cuando pasas tiempo con Dios, sabes y aprendes cosas que otros no conocen. La palabra de Dios nos dice en el libro de Jeremías 33, dice: clamad a mí y yo os responderé y os enseñaré cosas que están ocultas que vosotros no conocéis. ¿Dónde tú vas a descubrir las cosas que Dios
de Dios que están ocultas y que tú no conoces. En la presencia de Dios, pasando tiempo con Él, pasando tiempo con la lectura de la palabra de Dios, pasando tiempo con la meditación, pasando tiempo con la adoración, pasando tiempo con la oración. Hermano, hermana, todas las cosas que tú quieres conocer, seguramente hay misterios dentro de ti, hay cosas acerca de ti, hay cosas acerca de gente que está alrededor de ti, hay misterios en medio de tu familia, hay misterios en medio de tu vida que solamente Dios sí que te puede revelar, y que si Dios no te revela, nadie más te puede revelar. Por eso la palabra de Dios nos dice, como acabo de leer, que clamad a mí y yo os responderé, en el libro de Jeremías 33:3. Pablo también nos habla. Hay un suceso que pasó en el momento que Pablo salía de Jerusalén e iba a Roma. El barco en el que estaban se naufragó, pero Pablo dijo algo. Cuando todos estaban preocupados, cuando todos estaban a punto de matar a algunos esclavos, algunos prisioneros y tal, Pablo se levantó y dijo: no matéis a nadie y no hagáis daño a nadie. Tranquilos, porque el Dios al que yo sirvo ha mandado a su ángel para que me venga a decir que todas nuestras vidas han sido preservadas. Hermano, hermana, ¿dónde pasas tu tiempo? ¿En qué inviertes tu tiempo? Solo invirtiendo tu tiempo en la presencia de Dios vas a poder recuperar y vas a poder saber secretos, misterios que mucha gente no conoce. El siguiente punto es: cuando pasas tiempo con Dios, se te refuerzan las fuerzas. Se te renuevan las fuerzas, quiero decir. El libro de Isaías nos dice algo. Hay un misterio en el libro de Isaías 40, en el versículo 31, que nos dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando tú pasas tiempo en la presencia de Dios, cuando tú pasas tiempo con Dios, se te renuevan las fuerzas. Porque cuando tú vuelves a Dios, tú vuelves al Creador, tú vuelves al estándar. ¿Sabes? Hay muchísima gente que tiene muchas debilidades, pero déjame decirte que una de las debilidades que Dios ha puesto en el ser humano es que hay un vacío dentro del ser humano que solamente Dios sí que puede llenar. Al igual que los teléfonos móviles vuelven a la carga cuando se vacían, al igual que el coche vuelve a la estación de gasolina para llenarse otra vez, para poder operar, asimismo el ser humano necesita de Dios para poder volver a recargarse, para poder volver a renovarse, para poder volver a alimentarse, para poder volver a levantarse, para cumplir con su asignación. El siguiente punto es: cuando pasas tiempo con Dios, estás seguro. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 91. Dice en el Salmo 91, dice lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando estás bajo la sombra del Altísimo y el abrigo del Altísimo, nada te puede hacer daño. Cuando pasas tiempo con Dios, estás seguro. Sabes que todo lo que puede ir afectando a la gente no te puede afectar porque tú estás seguro. Tú sabes que aunque vuelen flechas, aunque vuelen maldiciones, aunque vuelen planes demoníacos, no te pueden hacer daño. Porque recuerda el punto que hemos estado hablando en el Jeremías 33. Hemos estado hablando y hemos dicho que cuando tú pasas tiempo con Dios, tú conoces cosas que otra gente no conoce. Cuando tú conoces cosas que otra gente no conoce, tú esquivas cosas que otra gente no esquiva. Y la única persona que te puede asegurar, mira, tú puedes ir tal vez a alguno de esos lugares de protección y todo lo demás. Esa gente tiene un cierto nivel de protección que te pueden dar, pero la víctima al final de todo eres tú. Cuando tú pasas tiempo con Dios, cuando tú vienes a la presencia de Dios, cuando tú vives bajo la atmósfera de Dios, tú estás seguro, porque estás protegido, porque estás guardado, estás en medio de sus manos, estás bajo su jurisdicción, y todo aquel que está bajo la jurisdicción de Dios no puede ser tocado. Porque dice su palabra que no hagáis daño a mis ungidos, ni toquéis a mis profetas. A veces al revés, pero yo creo que si tú entiendes, has entendido lo que intento decir. Y el siguiente punto es: cuando pasas tiempo con Dios, te pareces a Dios. La palabra de Dios nos dice algo en el libro de Hechos 4:13. Dice que la palabra de Dios es capaz de hacer que todo lo que tú ya venías haciendo y todo lo que la gente ya venía sabiendo de ti se convierta en nada y que solamente se manifieste lo que Dios dice de ti. Las cosas naturales tienen un poder
limitado. Las cosas espirituales tienen un poder ilimitado. ¿Dónde pasas tu tiempo? ¿Con quién pasas tu tiempo, hermano? La palabra de Dios nos dice que gente como los de Pablo, los de Pedro, los de Juan, eran gente que nadie tenía en mente que podían llegar a ser alguien. Pero cuando invirtieron tiempo en la presencia de Dios, la palabra de Dios dice que la gente que les conocían sabían que ellos no eran gente de mucha letra, sabían que ellos no eran gente de influencia, sabían que ellos no eran gente de poder, de dominio. Pero cuando vieron lo que Dios estaba haciendo en ellos, supieron que esta gente han estado con Jesús, por eso están operando así. Tanto que le cambiaron el nombre de seguidores de Cristo a cristianos, porque dijeron que hemos visto en vosotros lo mismo que hemos visto en Cristo. O sea que ellos ya se parecían a Jesús. Cuando pasas tiempo con Dios, el enemigo huye de ti. La palabra de Dios dice: dice la palabra de Dios en el libro de Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El enemigo huye de ti cuando la presencia de Dios está contigo. Cuando tú inviertes tiempo en la presencia de Dios, existe un intercambio. Existe un intercambio. Hay un intercambio. La intimidad crea intercambio. Cuando tú intercambias tu naturaleza pecaminosa, tu naturaleza natural, con la naturaleza de Dios, viene sobre ti la naturaleza celestial. ¿Con quién pasas tiempo? Pasa tiempo con Dios. Otro punto dice que cuando pasas tiempo con Dios, te salvas de cosas que afectan a otros. La palabra de Dios nos dice acerca de Noé, el Señor profeta, que Dios le habló acerca del arca de Noé, del arca, cuando Dios iba a traer el diluvio. Noé pasaba tiempo con Dios, por eso Noé pudo discernir que venía un diluvio. Cuando tú pasas tiempo con Dios y hay una amenaza, recuerda lo que hemos hablado en el libro de Jeremías 33, en el versículo 3. Dice que clamad a mí y yo os responderé, y os enseñaré cosas que están ocultas que vosotros no conocéis. Cuando tú pasas tiempo con Dios, las cosas que afectan a la gente, tú te salvas de ellas. La palabra de Dios dice que Noé obedeció a Dios, y cuando obedeció a Dios, construyó el arca. Y cuando la gente moría, Noé se salvó con su familia. Tu tiempo con Dios puede ser la salvación para tu familia, hermano, hermana. El siguiente y el último punto dice: cuando pasas tiempo con Dios, te vas con Dios. La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis 5:24 acerca del Enoc. Dice que Enoc pasaba tanto tiempo con Dios que Enoc desapareció. Enoc no conoció la muerte. Enoc desapareció, igual que Elías. ¿Cuál es el tiempo que le das a Dios al día? ¿Dónde inviertes tu tiempo? ¿Cómo pasas tu tiempo? Hermano, hermana, si tú inviertes tu tiempo con Dios, vas a descubrir que hay cosas que pueden ocurrirte, como la desaparición. ¿Estás conmigo? No sé si estás conmigo. Ok, voy a hablarte acerca de personas que pasaron su tiempo con Dios. Hablamos de David, hablamos de Abraham, hablamos de Noé, hablamos de Samuel, hablamos de los apóstoles, hablamos de Daniel, hablamos de José, hablamos de Esther. Me gustaría que estudies estos nombres que te he dado: David, Abraham, Noé, Samuel, los apóstoles, Daniel, José, Esther. Hay varios más, pero estos son los nombres que he elegido para hablar contigo. Y también nos habla acerca de las personas que no pasaron tiempo con Dios. Hablamos de Sansón, hablamos de Salomón, que en el principio empezó pasando tiempo con Dios, pero que luego lo dejó y fue alguien que Dios había visitado, alguien que Dios había traído la gracia de sabiduría, ultimó siendo la perdición. Hablamos de Saúl, un joven que, a pesar de ser que tuvo la gracia de ser el primer... Hablamos de Saúl. Saúl era el hermano de Jacob. A pesar de ser que tenía la gracia de ser el siguiente en continuar con el pacto que venía desde Abraham, Isaac, él no pasaba tiempo con Dios. No entendió el misterio que significaba tener esa herencia y la perdió. Hablamos de Saúl,
un joven que tenía que ser el rey. Hoy en día no tenía que ser hijo de David. Jesús no tenía que ser hijo de David, tenía que ser hijo de Saúl. Pero Saúl por su negligencia lo perdió. Hablamos de Amán, alguien que intentó matar al pueblo judío en los tiempos del rey Asuero. No caminó con Dios y se perdió. También hablamos de Judas, a pesar de ser que estaba con Dios, con Cristo, pero que se perdió. Deja de vivir tu vida al azar y empieza a vivir tu vida para el Señor. Dios tiene grandes planes para tu vida. Dios tiene grandes propósitos para ti, pero empieza a vivir para Él. Porque pasa tiempo con Él. Cuando tú pasas tiempo con Él, todas esas cosas que tú llamas combates, todas esas cosas que tú llamas batallas, vas a entender que realmente son el campo de entrenamiento para que tú llegues a convertirte en lo que Él ha dicho que tienes que convertirte. Sin mucho más que decirte, que Dios te bendiga. Me alegro muchísimo que hayas seguido hasta el final. Que el Señor te bendiga. Si no has aceptado al Señor, me gustaría que tomes la decisión. Que Dios te bendiga. Gracias.